Bueno, soy Ezequiel Calderón, soy estudiante de la Universidad UTN de Mendoza, Argentina, de la carrera en Sistema de Información, del curso 1K4 y somos del grupo y formo equipo con Israel Acel Rodríguez, Saint Cristian Andrés, Candela Abril Pereira, Malena Pérez Guizueta, Augusto Gabriel Persia y Ezequiel Calderón. Este video se trata sobre los biestables y vamos a simular un biestable en el programa Prote. ¿Qué es un biestable? Un biestable es un circuito lógico que tiene dos estados estables. ¿Qué significa esto? Que puede almacenar un bit de información. Los biestables se suelen utilizar para la construcción de memoria, registro y cualquier dispositivo electrónico digital de almacenamiento temporal. Tenemos que saber que los biestables se dividen en asíncronos y síncronos. No tiene clock los asíncronos y los síncronos tienen clock. Hay más diferencias entre estos dos, pero no vienen al tema. ¿Qué son los clock? Son señales frecuencias que varían entre 1 y 0. Nosotros tenemos lo que viene siendo una señal, una frecuencia de señal que varía entre 1 y 0. Entonces, tenemos un clock, que es una señal. Cada vez que tenga un impulso, va a cambiar su frecuencia. ¿Qué más? Acá tenemos lo que viene siendo estas líneas horizontales que van variando entre 0 y 1, que estoy pintando de rojo. Estas líneas horizontales tienen un nombre. Se llaman niveles. También están lo que viene siendo, y voy a pintarlo con otro color, los laterales de la señal de clock se le llama flanco. ¿Qué sucede? Que los laterales, a su vez, los flancos, se dividen en dos. En subida y bajada. Ahora sí se puede empezar a ver lo que son los biestables. Primero empecemos con una RS asíncrono, sin reloj. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no hay reloj, entonces solo es el circuito lógico con su tabla de verdad. Ya vamos a ver lo que significa cada cosa. Ahora, lo importante es saber este circuito, entenderlo, porque, ¿qué pasa? En todos los biestables síncronos, todos se dividen de la misma forma. El circuito RS, como pueden ver más arriba, es el mismo. Lo único que cambia es que se le agrega un circuito de entrada, o sea, de la entrada de la variable, como dice acá, y el clock. Lo mismo sucede con todos. Por cierto, existen 4 biestables síncronos, que son el RS, el JK, el T y el D. Pero, volviendo a lo mismo, siempre se repite lo mismo. Circuito RS asíncrono y lo que viene siendo las variables de entrada y el clock. Lo mismo, siempre. Variable de entrada, clock. Variable de entrada, clock. Circuito RS asíncrono, circuito RS asíncrono, siempre. Ok, una vez visto eso, pueden ver más detenidamente. Voy a dejar un tiempo para que vean las tablas en las que ya vamos a ver esto, qué significa cada cosa, pero más simplificado. Acá están las tablas extensas con todas las variables posibles, tanto de entrada como de salida. Viendo las entradas, la salida, y qué pasa con la salida después de un impulso, después de que el clock se accione. Entonces, lo mismo, pueden ver salida, lo mismo en todos, pueden ver salida, entradas, y qué pasa después del clock. Lo mismo con todas. Con una o dos entradas, pero siempre la misma lógica. Ahora veamos la representación, simbología, chips, como le digan. Primero, en principal, ver que el clock acá, en esta simbología, son como dos flechas que se meten en el chip. Y estos son los flancos en el clock. Así se dibujan. Pero este es un flanco en subida y se dibuja como una flecha metida, mientras que el clock de bajada, flanco de bajada, lo que sucede es que hay como una pelotita antes de la flecha. Esa sería la principal diferencia. Ahora, acá vamos a ver detenidamente qué sucede con el JK dentro de un rato. En la variable t, cuando t es 0, nosotros vemos que sucede que después del clock, después de que suceda el impulso, no hay cambio, se mantiene. Esta modalidad, cuando no hay cambio después de un impulso, se le llama memoria. Ahora, cuando t es 1, t es 1, ¿qué sucede? Que Q cambia, pasa a ser su complementaria. ¿Qué significa
¿Qué cambia? Si era 0 pasa a 1 y si era 1 pasa a 0. ¿Qué pasa con memoria? Que no lo aclaré. ¿Qué memoria? Si antes del impulso era 0, va a volver a ser 0. Y si no era 0, o sea, si era 1, va a ser 1. Ahora, en el D, un poco la misma lógica, pero es distinto la tabla de verdad. ¿Qué sucede en este caso? Cuando D es 0, lo que sucede es que independientemente de la salida, después del clock, lo que va a suceder es que va a volver a ser 0. ¿Qué pasa cuando una salida era siempre 0? Se reformateaba, se restablecía, se borraba lo que había en el circuito, en resumen. Y cuando el dato era 1, independientemente de la salida, después de un impulso, siempre te va a dar el dato. O te va a formatear, o te va a... también se conoce como ajustar. La tabla de verdad no se ve influenciada. Y acá podemos ver que cuando S es 0 y es 0R, sucede memoria. Ya dijimos lo que era memoria. Cuando S es 0 y R es 1, sucede borrar, porque te da 0. Ahora, cuando S es 1 y R es 0, sucede el dato, ¿no? El formatear, el ajustar. Y ahora, ¿qué sucede cuando las dos variables son 1? Un indeterminado. Bueno, una vez ya entrado al programa, nosotros tenemos que entrar a lo que viene siendo este botón P, que en inglés es Pick Device, y tenemos que buscar lo que viene siendo el 7473, que sería el biestable JK. Después tendríamos que buscar el Logic. Y para no estar buscando entre las opciones, vamos directamente a la categoría Debugging Tools y buscamos el Logic Pro Big y el Logic Stage. Ahora, una vez obtenido todo esto, simplemente tenemos que conectar todo. Una vez ya puesto lo que viene siendo Logic Stage conectado a la entrada y el reset, tenemos que utilizar el Logic Probe como salida. Ahora, cuando empecemos el programa, se va a inicializar la salida poniéndole unos valores. En este caso 0, 1, ¿no? Ahora, si nosotros ponemos a prueba lo que es la tabla de verdad, si nosotros hacemos 1, 0, si nosotros hacemos que J sea 1 y K sea 0, y activamos lo que viene siendo el biestable, no va a suceder nada. Pero si nosotros ponemos y activamos el reset, lo que va a suceder es que ahora va a pasar la salida a valer 1 y el complemento 0. ¿Qué sucede si yo cambio y ahora lo pongo así? Ahora lo que va a pasar, anteriormente lo que pasó fue un set, un formateo o un DAP. Ahora, si J es 0 y K es 1, lo que va a pasar es un reset. Se va a resetear y el 1 va a pasar a ser 0 y el 0 va a pasar a ser 1. Ahora, ¿qué pasa si los dos valen 1? Lo que pasa es que ahora, si yo aprieto, va a cambiar. Ahora, si vuelvo a apretar, va a volver a cambiar. Y así continuamente. Que si lo apreciamos con lo anteriores, que va a ser un set, un formateo, siempre va a dar 1, 0. Aunque nosotros apretemos consecutivamente. Ahora, si nosotros cambiamos, siempre va a ser un reset, siempre va a ser 0, 1. Independientemente de la cantidad de veces que nosotros apretemos o activemos el clock. Ahora, si los dos son 0, va a ser una copia. Y aunque apretemos muchas veces, va a copiar el dato anterior y no va a cambiarlo. Ahora, si nosotros lo cambiamos al dato y volvemos a los dos J y K 0, ahora no va a ser 0 y 1, va a ser 1, 0, porque va a ser la memoria del anterior. Como pueden ver, entonces así podemos llegar a confirmar que la tabla de verdad que hemos visto antes está correcta. En resumen, los biestables son fundamentales en el diseño de circuitos digitales, ya que permiten almacenar y controlar estados lógicos de manera estable. Entre los diferentes tipos de biestables, el biestable JK se destaca por su flexibilidad y confiabilidad, ya que soluciona el problema de la condición prohibida presente en el biestable SR. Al incorporar entradas adicionales y sincronización con un reloj, el biestable JK se convierte en una opción ideal para aplicaciones donde se requiere un control preciso de estados en sistemas secuenciales y de memoria. Conocer los fundamentos de los biestables, en particular del biestable JK, es esencial para quienes desean profundizar en el diseño digital
y comprender cómo funcionan las memorias y contadores en circuitos modernos.